«Esa anciana no entiende nada», gritó el empresario en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Todos se rieron de la mujer japonesa que no podía comunicarse. Pero cuando la humilde mesera abrió la boca y habló en perfecto japonés, la risa se convirtió en silencio absoluto. Lo que satisfizo después destruyó carreras y cambió vidas para siempre. El restaurante La Fontana era el lugar donde los poderosos de la ciudad se reunían para cerrar negocios, celebrar fortunas y demostrar al mundo cuánto valían. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales. El aroma de platillos exclusivos flotaba en el aire, y cada mesa representaba más dinero del que la mayoría de las personas verían en toda su vida. Isabela Montoya caminaba entre esas mesas con la bandeja perfectamente equilibrada sobre su mano derecha. Sus pies dolían después de tantas horas de pie, pero su rostro mantenía esa sonrisa profesional que había aprendido a fabricar desde que comenzó a trabajar ahí. Era joven, pero sus ojos contaban historias de madrugadas estudiando, de sacrificios silenciosos, de sueños que parecían demasiado grandes para alguien como ella. Había llegado a La Fontana meses atrás, buscando un empleo que le permitiera pagar sus estudios de idiomas en el Instituto Cultural del Valle. No era el trabajo de sus sueños, pero cada propina, cada hora extra, la acercaba un poco más a la vida que imaginaba para sí misma. Mesa 7 necesita más agua. La voz del gerente Lorenzo Figueroa cortó sus pensamientos como un cuchillo. Era un hombre de mediana edad con el cabello engominado hacia atrás y esa expresión de superioridad que solo las personas inseguras de su propio valor saben fabricar. Trataba a los meseros como si fueran invisibles, útiles solo cuando servían y molestos cuando respiraban. «Enseguida, señor Figueroa», Isabela respondió con tono neutro. «Y apresúrate. El señor Salazar está en la mesa principal y sabes cómo se pone cuando el servicio no es perfecto». Isabela lo sabía muy bien. Rodolfo Salazar era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Dueño de una cadena de hoteles de lujo, acostumbrado a que el mundo se arrodillara ante su chequera. Venía a La Fontana cada semana, siempre con socios diferentes, siempre con la misma actitud. El dinero le daba derecho a tratar a los demás como quisiera. Esa noche, Salazar ocupaba la mesa central del restaurante con 3 socios de negocios. Sus risas resonaban demasiado fuerte, sus comentarios sobre los empleados apenas disimulados. Isabela había aprendido a ignorarlo, a construir muros invisibles que protegieran su dignidad, mientras servía copas de vino que costaban más que su salario semanal. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, el destino tenía otros planes. La puerta principal del restaurante se abrió y una mujer mayor entró con pasos lentos pero dignos. Isabela la notó inmediatamente. Había algo en ella que capturaba la atención sin pedirla. Era una mujer japonesa de cabello plateado perfectamente peinado, vestida con un elegante blazer color bordó que contrastaba con su piel clara. Sus ojos, aunque mostraban el cansancio de muchos años vividos, brillaban con una inteligencia profunda. La mujer se acercó al podio de recepción donde Martín Velasco, el joven anfitrión, la recibió con expresión confundida. «Buenas noches. ¿Tiene reservación?», preguntó Martín en español. La mujer respondió en japonés, su voz suave pero firme. Explicaba algo, gesticulaba hacia el interior del restaurante, pero Martín solo parpadeaba sin comprender una sola palabra. «Disculpe, señora, no entiendo». Martín levantó las manos en un gesto de impotencia. «¿Habla español? ¿Inglés?». La mujer intentó nuevamente, esta vez más lento, pero el resultado fue el mismo. Una barrera invisible se había levantado entre ellos, construida de idiomas que no se encontraban. Lorenzo Figueroa se acercó al escuchar la conmoción. Su expresión pasó de curiosidad a irritación en segundos. «¿Qué sucede aquí? Esta señora quiere entrar, pero no habla español ni inglés», Martín explicó en voz baja. «No sé qué hacer». Lorenzo miró a la mujer de arriba a abajo, evaluándola como si fuera mercancía. A pesar de su ropa elegante, decidió que no valía la pena el esfuerzo. «Señora, si no puede comunicarse, no podemos ayudarla», dijo lentamente, exagerando cada sílaba como si eso fuera a hacer que entendiera. «Tal vez debería buscar otro lugar». La mujer japonesa frunció el ceño, claramente captando el tono despectivo aunque no entendiera las palabras exactas. Sacó su teléfono celular e intentó mostrar algo en la pantalla. Una reservación quizás,
pero Lorenzo ni siquiera miró. Martín, acompáñala a la salida. Isabela observaba la escena desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. Conocía ese sentimiento. Conocía lo que era no ser entendida, ser juzgada antes de tener oportunidad de explicarse. Su madre había emigrado de otro país cuando era joven, y las historias de humillaciones por no dominar el idioma habían sido parte de su infancia. Pero antes de que pudiera moverse, una voz potente resonó desde la mesa principal. «¿Qué tenemos aquí?» Rodolfo Salazar se había puesto de pie, copa de vino en mano, observando la escena con una sonrisa burlona. Sus socios giraron en sus asientos, entretenidos por la distracción. Una anciana perdida que no sabe ni dónde está parada. Salazar caminó hacia la recepción, sus zapatos italianos resonando contra el piso de mármol. «Mírenla, vestida como si tuviera dinero pero sin poder decir ni una palabra que se entienda». Algunas risas nerviosas brotaron de las mesas cercanas. El ambiente del restaurante cambió, como si una nube oscura hubiera cubierto los candelabros de cristal. La mujer japonesa observaba a Salazar con expresión inescrutable. No retrocedió, no bajó la mirada. Simplemente lo observaba con esos ojos que parecían haber visto demasiado mundo para ser intimidados por alguien como él. «Oiga, abuela». Salazar se acercó más, su aliento a vino caro llegando hasta ella. «¿Está perdida? ¿Busca el restaurante de comida rápida? Esto es La Fontana. Aquí solo vienen personas importantes. Señor Salazar, por favor». Lorenzo intentó intervenir débilmente, más preocupado por las apariencias que por la dignidad de la mujer. «¿Qué? Solo estoy siendo honesto». Salazar se giró hacia su audiencia involuntaria. ¿Alguien aquí entiende lo que dice esta señora? ¿Alguien habla? «Lo que sea que esté hablando». El silencio fue su respuesta. Decenas de ojos observaban, algunos incómodos, otros divertidos, pero nadie hablaba. Nadie se atrevía a contradecir al gran Rodolfo Salazar. «Eso pensé». Salazar rió con satisfacción. «En este país hablamos español, señora. Si no puede molestarse en aprender nuestro idioma, tal vez no debería estar aquí». Isabela sintió algo quebrarse dentro de ella. No era furia exactamente, era algo más profundo. Era el eco de todas las veces que su madre había sido tratada como menos por su acento. Era el recuerdo de sus propias luchas por ser tomada en serio. Era la injusticia de ver a una mujer mayor siendo humillada públicamente mientras todos observaban en silencio. Sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente pudiera detenerlos. «Con su permiso». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Lorenzo la interceptó inmediatamente. «Montoya, ¿qué crees que haces? Vuelve a tu trabajo. Puedo ayudar». Isabela respondió, su mirada fija en la mujer japonesa. «Hablo japonés». Un murmullo recorrió el restaurante. Salazar soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Una mesera hablando japonés? Por favor, esto se pone cada vez mejor». «Déjala intentar». Uno de los socios de Salazar dijo, claramente entretenido por lo que consideraba sería otro momento de humillación. Lorenzo dudaba, atrapado entre el protocolo y la curiosidad. Finalmente, con un gesto de desdén, se hizo a un lado. «Adelante, Montoya. Haz el ridículo si quieres». Isabela respiró profundamente. Se acercó a la mujer japonesa y, mirándola directamente a los ojos, habló. Las palabras fluyeron de sus labios como agua de un manantial. Japonés fluido, respetuoso, con la formalidad apropiada para dirigirse a una persona mayor. Le preguntó su nombre, si tenía reservación, si necesitaba ayuda. El silencio que cayó sobre el restaurante fue absoluto, tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las velas en las mesas. La mujer japonesa abrió los ojos con sorpresa, y por primera vez esa noche, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Respondió en japonés, su voz temblando ligeramente con emoción. Isabela escuchaba atentamente, asintiendo, respondiendo. Una conversación real estaba sucediendo frente a todos, y nadie excepto ellas dos entendía una palabra. «¿Qué está diciendo?», Salazar exigió, su diversión transformándose en irritación. «¿Qué le estás diciendo?». Isabela levantó una mano, pidiendo un momento. Continuó hablando con la mujer, su expresión volviéndose más seria con cada palabra que escuchaba. Finalmente, se giró hacia Lorenzo y Salazar. «La señora Yoshiko Tanaka tiene reservación para esta noche.
Isabela habló con voz clara y firme. Reservación para 4 personas en el salón privado. Está esperando a su familia que llegará en cualquier momento. Lorenzo palideció. Reservación en el salón privado. Déjame verificar. Corrió hacia el podio de recepción, sus dedos torpes buscando en el libro de reservaciones. El color drenó de su rostro cuando encontró lo que buscaba. Señora Tanaka, salón privado. Reservación confirmada hace semanas. Murmuró para sí mismo. La señora Tanaka también quiere que sepan. Isabela continuó, su mirada ahora fija en Rodolfo Salazar, que entiende perfectamente bien cuándo está siendo irrespetada. El idioma del desprecio, dice ella, es universal. Salazar abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en mucho tiempo el gran empresario no sabía qué decir. Y una cosa más, Isabela tradujo mientras la señora Tanaka hablaba. Ella dice que en su país el respeto a los mayores es sagrado, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que creemos que no pueden entendernos. El restaurante entero parecía contener la respiración. Los socios de Salazar intercambiaban miradas incómodas. Los comensales de otras mesas observaban con expresiones que iban desde la vergüenza ajena hasta la admiración silenciosa. Lorenzo se acercó prácticamente arrastrándose, su actitud completamente transformada. Señora Tanaka, mis más sinceras disculpas. Por favor, permítame escoltarla personalmente al salón privado. Todo lo de esta noche corre por cuenta de la casa. La señora Tanaka respondió algo en japonés, mirando directamente a Isabela. Dice que irá al salón privado, Isabela tradujo, pero con una condición. Quiere que yo sea quien atienda su mesa esta noche. Solo yo. Lorenzo asintió frenéticamente. Por supuesto, por supuesto. Montoya, desde ahora estás asignada exclusivamente al salón privado. Mientras Isabela guiaba a la señora Tanaka hacia el interior del restaurante, pasó junto a Rodolfo Salazar. El empresario la miraba con una mezcla de furia y algo que podría haber sido humillación. No estaba acostumbrado a ser puesto en su lugar, y menos por una simple mesera. Esto no termina aquí, susurró Salazar cuando Isabela pasó a su lado. Nadie me hace quedar como un idiota. Isabela no respondió. Simplemente siguió caminando, su espalda recta, su dignidad intacta. Pero mientras cruzaba el umbral hacia el salón privado, no podía ignorar el escalofrío que recorría su espalda. Las palabras de Salazar sonaban a amenaza, y los hombres como él no hacían amenazas vacías. En el salón privado, la señora Tanaka se sentó con un suspiro de alivio. Miró a Isabela con ojos que brillaban con algo más que gratitud. Habló suavemente en japonés, y sus palabras hicieron que el corazón de Isabela se detuviera por un momento. «Gracias, pequeña», había dicho la anciana. «Pero lo que hiciste esta noche tendrá consecuencias. Algunas buenas, otras no tanto. ¿Estás preparada para lo que viene?» Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta del salón privado se abrió y 3 personas entraron. Un hombre de mediana edad, una mujer elegante y una joven que parecía tener la edad de Isabela. La señora Tanaka se levantó para recibirlos, y en ese momento, Isabela escuchó algo que cambiaría todo. «Madre, ¿estás bien?», el hombre preguntó en español perfecto, abrazando a la anciana. «Recibimos tu mensaje. ¿Qué sucedió?», la señora Tanaka respondió en japonés, señalando hacia Isabela. El hombre se giró, sus ojos evaluando a la joven mesera que había defendido a su madre. Pero no era gratitud lo que Isabela vio en su mirada. Era reconocimiento, como si la conociera de algún lugar que Isabela no podía recordar. «Así que tú eres Isabela Montoya», dijo el hombre lentamente. «Mi madre me habló de ti hace años. Dijo que algún día te encontraría. Y parece que ese día finalmente llegó». Las palabras del hombre quedaron suspendidas en el aire como un enigma esperando ser descifrado. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque sabía que estaba perfectamente quieta. «Disculpe», fue todo lo que pudo articular. El hombre dio un paso hacia adelante. Se llamaba Kenji Tanaka, hijo único de la señora Yoshiko, y había heredado de su madre esa mirada penetrante que parecía leer almas. A su lado, su esposa Camila Herrera observaba la escena con curiosidad contenida, mientras su hija Akemi, una joven de rasgos delicados que mezclaban perfectamente 2 culturas,
No podía apartar los ojos de Isabela. «Madre». Kenji se dirigió a Yoshiko en japonés. «¿Estás segura de que es ella?» La anciana asintió lentamente, sus ojos humedecidos por algo que Isabela no alcanzaba a comprender. «Es ella», respondió Yoshiko. «Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Son los ojos de Hiromi». El nombre golpeó a Isabela como una ola inesperada. Hiromi. Ese nombre que su madre susurraba a veces entre sueños. Ese nombre que aparecía en viejas fotografías que guardaban en una caja bajo la cama. Ese nombre que siempre había sido un misterio envuelto en silencios. «¿Cómo conoce ese nombre?», Isabela preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo conoce a Hiromi?». Yoshiko extendió su mano, invitando a Isabela a sentarse junto a ella. Era un gesto tan maternal, tan lleno de ternura, que Isabela obedeció sin pensar. «Hiromi Nakamura era mi mejor amiga». Yoshiko comenzó a hablar, su voz cargada de memorias antiguas. «Crecimos juntas en un pequeño pueblo de Japón. Éramos inseparables. Cuando teníamos 20 años, ella conoció a un joven extranjero que había llegado a nuestro pueblo como voluntario. Se enamoraron profundamente. Isabela escuchaba con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Conocía fragmentos de esta historia, pero nunca la había escuchado completa. La familia de Hiromi no aprobaba la relación», continuó Yoshiko. «En aquella época, casarse con un extranjero era considerado una deshonra. Le dieron un ultimátum: terminar la relación o ser expulsada de la familia para siempre. Eligió el amor». Isabela completó la frase, recordando las pocas veces que su madre había hablado del pasado. «Eligió a mi padre». «Así es». Yoshiko tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Hiromi dejó todo lo que conocía por amor. Se fue con tu padre a su país, sin dinero, sin apoyo familiar, sin nada más que la esperanza de construir una vida juntos. Y yo perdí a mi mejor amiga». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la anciana. «Durante años intenté encontrarla. Le escribí cartas que nunca fueron respondidas. Contraté investigadores cuando tuve los recursos para hacerlo. Pero Hiromi había desaparecido completamente. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Mi madre nunca habló de su pasado en Japón». Isabela sentía un nudo formándose en su garganta. Siempre decía que había dejado esa vida atrás, que su único hogar éramos nosotros. «Hiromi, tu madre, ¿está bien?», Yoshiko preguntó con esperanza frágil en la voz. El silencio de Isabela fue más elocuente que cualquier palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había aprendido a contener durante años. «Mi madre falleció hace tiempo». Las palabras salieron quebradas. Su corazón. Los médicos dijeron que había sido debilitado por años de trabajo excesivo y preocupaciones. Nunca tuvimos mucho dinero. Ella trabajaba día y noche para que yo pudiera estudiar, para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Yoshiko cerró los ojos, y las lágrimas corrieron libremente por su rostro arrugado. Kenji se acercó para sostener a su madre, mientras Camila cubría su boca con la mano, conmovida por la escena. «Llegué tarde», Yoshiko susurró. «Después de tantos años buscándola, finalmente encontré su rastro hace meses. Descubrí que había tenido una hija, que vivía en esta ciudad. Vine específicamente para encontrarte, Isabela. Para cumplir una promesa que le hice a Hiromi cuando éramos jóvenes». «¿Qué promesa?» «Prometimos que si alguna vez una de nosotras tenía problemas, la otra estaría ahí, sin importar el tiempo, sin importar la distancia. Prometimos que cuidaríamos de nuestras familias como si fueran propias». Yoshiko buscó algo en su bolso y sacó una fotografía antigua, desgastada por el tiempo. En ella, 2 jóvenes japonesas sonreían a la cámara, sus brazos entrelazados, la alegría de la juventud brillando en sus rostros. «Esta foto la tomamos el día que hicimos esa promesa». Yoshiko entregó la fotografía a Isabela. «Tu madre la tenía idéntica. ¿Alguna vez la viste?». Isabela asintió lentamente. «Está en la caja de recuerdos de mi madre. Siempre me pregunté quién era la otra joven en la foto. Ella nunca me lo dijo, porque le dolía demasiado recordar», Yoshiko explicó. «Hiromi sacrificó todo por amor. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Su familia la desheredó completamente. Nunca volvió a saber de ellos. Pero había algo más, algo que ella probablemente nunca te contó». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Qué cosa?».
Antes de que Yoshiko pudiera responder, la puerta del salón privado se abrió bruscamente. Lorenzo Figueroa entró con expresión de pánico controlado. Disculpen la interrupción. Su voz temblaba ligeramente. Señora Tanaka, hay un problema. El señor Salazar está causando una escena en el restaurante. Está exigiendo que Isabela sea despedida inmediatamente o amenaza con destruir la reputación de la Fontana. El cambio en el ambiente fue instantáneo. La intimidad del momento familiar se evaporó, reemplazada por la dura realidad del mundo exterior. Kenji se puso de pie, su expresión endureciéndose. ¿Quién es ese señor Salazar? Es uno de nuestros clientes más importantes. Lorenzo se retorcía las manos nerviosamente. Dueño de la cadena hotelera del Pacífico. Tiene mucha influencia en la ciudad. Si decide hablar mal de nosotros. Ese hombre insultó a mi madre. Kenji interrumpió con voz firme. La humilló públicamente. Y ahora quiere castigar a la única persona que tuvo la decencia de defenderla. ¿Me está diciendo que van a ceder ante eso? Lorenzo tragó saliva. Señor Tanaka, con todo respeto, usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. El señor Salazar puede arruinarnos si quiere. Y ustedes prefieren arruinar a una empleada inocente para mantenerlo contento. Akemi habló por primera vez, su voz cargada de indignación juvenil. Eso es cobardía. Akemi, por favor. Camila intentó calmar a su hija, pero en sus ojos brillaba el mismo disgusto. Isabela se puso de pie. Durante toda la conversación había permanecido en silencio, procesando no solo la amenaza de Salazar, sino las revelaciones sobre su madre, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Señor Figueroa, no se preocupe, dijo con voz sorprendentemente calmada. Si mi presencia aquí causa problemas, renunciaré. No quiero que el restaurante sufra por mi culpa. No. La voz de Yoshiko resonó con una fuerza que nadie esperaba de una mujer de su edad. La anciana se levantó, apoyándose en su bastón, sus ojos brillando con determinación. No vas a renunciar. No vas a dejar que ese hombre te quite nada. Señora Tanaka, con todo respeto, usted no sabe lo que ese hombre puede hacer. Lorenzo intentó explicar. Tiene conexiones en todas partes. Puede hacer que Isabela no encuentre trabajo en ningún restaurante de la ciudad. Entonces encontrará trabajo en otra parte, Yoshiko respondió. O mejor aún, no necesitará buscar trabajo en absoluto. Todos miraron a la anciana con confusión. Yoshiko se giró hacia Isabela, tomando sus manos nuevamente. Hay algo que necesitas saber, pequeña. Algo que cambiará todo. Madre, Kenji advirtió. Tal vez este no sea el momento. No hay mejor momento, Yoshiko insistió. Isabela merece saber la verdad. Toda la verdad. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando Hiromi dejó Japón, dejó atrás más que su familia. Yoshiko comenzó. Dejó atrás una herencia considerable que su familia le había prometido desde su nacimiento. Era tradición en su familia que cada hija recibiera una parte del patrimonio familiar al cumplir cierta edad. Isabela frunció el ceño. Mi madre nunca mencionó ninguna herencia, porque nunca la recibió. Su familia, furiosos por su decisión de casarse con un extranjero, le negaron lo que legítimamente le correspondía. Pero había algo que ellos no sabían. El abuelo de Hiromi, antes de morir, había dejado instrucciones específicas en su testamento. Instrucciones que la familia ignoró deliberadamente. Yoshiko sacó un sobre de su bolso, un sobre que parecía contener documentos importantes. Hace años, cuando comencé a tener éxito en mis negocios, contraté a los mejores abogados de Japón para investigar. Descubrí que el testamento del abuelo de Hiromi había sido manipulado. La porción que le correspondía a tu madre, Isabela, fue robada por sus propios familiares. El aire abandonó los pulmones de Isabela. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tu madre vivió en pobreza mientras dinero que legítimamente le pertenecía estaba en manos de personas que la habían abandonado. Y estoy diciendo que ese dinero, con intereses acumulados durante décadas, ahora te pertenece a ti. La puerta del salón se abrió nuevamente. Esta vez era Martín, el anfitrión, con expresión de terror absoluto. Señor Figueroa, el señor Salazar está llamando a la prensa. Dice que va a exponer al restaurante por contratar empleados incompetentes que insultan a los clientes. Hay periodistas llegando afuera. Lorenzo palideció completamente. Esto es un desastre, un completo desastre. Kenji tomó su teléfono celular. ¿Periodistas? Perfecto. Yo también tengo algunos contactos en los medios. ¿Qué va a hacer?
Lorenzo preguntó con pánico. Voy a contar una historia. Kenji respondió mientras marcaba un número. Una historia sobre un empresario que humilló a una anciana japonesa y luego intentó destruir la vida de una joven trabajadora que la defendió. Veremos qué historia prefiere el público. Señor Tanaka, por favor, no empeore las cosas, Lorenzo suplicaba. Pero Kenji ya estaba hablando por teléfono, su voz calmada pero firme, relatando los eventos de la noche a alguien que claramente tenía poder para amplificarlos. Isabela se sentía atrapada en medio de un huracán. En cuestión de horas, su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. Había descubierto conexiones con su madre que desconocía. Había enfrentado a un hombre poderoso. Y ahora estaba en medio de una batalla mediática que podía destruirla o elevarla. Yoshiko se acercó a ella, su voz suave pero firme. Sé que esto es mucho para procesar, pequeña, pero necesitas ser fuerte. Lo que viene no será fácil. Ese hombre, Salazar, no se detendrá hasta sentir que ha ganado. Y hay cosas sobre tu herencia que complican todo aún más. ¿Qué cosas? La familia de tu madre en Japón todavía existe. Y cuando descubran que estoy reclamando la herencia en tu nombre, van a pelear. Son personas poderosas, Isabela. Personas que hicieron todo lo posible para borrar a tu madre de la historia familiar. ¿Por qué haría usted todo esto por mí? Isabela preguntó, las lágrimas finalmente brotando. No me conoce. Soy nadie. Yoshiko tomó el rostro de Isabela entre sus manos arrugadas, limpiando sus lágrimas con ternura maternal. Eres la hija de mi mejor amiga. Eres lo único que queda de Hiromi en este mundo. Y prometí que cuidaría de su familia como si fuera mía. Llego décadas tarde, pero estoy aquí ahora. Y no voy a dejarte sola. Afuera del salón privado, el caos crecía. Salazar gritaba amenazas. Periodistas llegaban con cámaras. Lorenzo corría de un lado a otro sin saber qué hacer. Pero dentro de esa habitación, algo más poderoso que el dinero o el poder estaba naciendo. Una conexión entre dos almas separadas por generaciones, unidas por una promesa hecha décadas atrás. Isabela miró a Yoshiko, luego a Kenji, Camila y Akemi. Personas que hace horas eran completas desconocidas, ahora se sentían extrañamente como familia. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Yoshiko sonrió, y en esa sonrisa había décadas de sabiduría, dolor y esperanza. Lo que tu madre habría hecho. Lo que hiciste esta noche cuando me defendiste. Mantén la cabeza en alto. No te disculpes por hacer lo correcto. Y nunca, nunca dejes que nadie te diga cuánto vales. Un estruendo en el pasillo interrumpió el momento. Voces alzadas. Pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y Rodolfo Salazar apareció en el umbral, su rostro enrojecido de furia, flanqueado por dos hombres que parecían ser sus abogados. «Ahí está», señaló directamente a Isabela. «Esa es la mesera que me humilló frente a todo el restaurante. Voy a destruirte, niña. Cuando termine contigo, no vas a poder ni barrer calles en esta ciudad». Pero antes de que pudiera dar un paso más dentro de la habitación, Kenji se interpuso en su camino. «Señor Salazar», dijo con calma helada, «le sugiero que se detenga ahí mismo, porque lo que está a punto de hacer va a costarle mucho más de lo que imagina». Los ojos de Salazar se estrecharon. «¿Y usted quién se cree que es?». Kenji sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Soy Kenji Tanaka. Mi familia es dueña del 40% de las acciones del banco que financia sus hoteles. Y mi madre, la mujer que usted humilló esta noche, es la presidenta de la Fundación Internacional Tanaka, una de las organizaciones filantrópicas más respetadas del mundo». El color desapareció del rostro de Salazar. «Así que le pregunto, señor Salazar, ¿realmente quiere continuar con esto?». El silencio que siguió a las palabras de Kenji fue tan denso que parecía tener peso propio. Rodolfo Salazar permanecía inmóvil en el umbral del salón privado, su rostro transformándose de furia a incredulidad, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Eso es imposible», murmuró Salazar, aunque su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «Los Tanaka son... ustedes no pueden ser. ¿Los dueños del banco que sostiene su pequeño imperio hotelero?». Kenji completó la frase con calma devastadora. «Le aseguro que somos exactamente quienes digo que somos. Y ahora, señor Salazar, le sugiero que se retire antes de que esta situación se vuelva aún más incómoda para usted».
Los dos hombres que acompañaban a Salazar, sus abogados presumiblemente, intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos se inclinó hacia el empresario y susurró algo en su oído. Fuera lo que fuera, hizo que Salazar palideciera aún más. «Esto no ha terminado». Salazar escupió las palabras mientras retrocedía. «Tengo otros recursos, otros contactos. Estoy seguro de que los tiene». Yoshiko habló por primera vez desde que Salazar había irrumpido en la habitación. Su voz era tranquila pero cargada de una autoridad que solo décadas de experiencia pueden otorgar. «Pero le aconsejo que piense muy bien sus próximos pasos, porque yo también tengo recursos. Y a diferencia de usted, yo no los uso para destruir a personas inocentes». Salazar abrió la boca para responder, pero uno de sus abogados lo tomó del brazo y prácticamente lo arrastró fuera del salón. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue como el final de una tormenta. Pero Isabela sabía que las tormentas a menudo regresan con más fuerza. Lorenzo Figueroa permanecía en una esquina del salón, su rostro una máscara de confusión y arrepentimiento. El gerente que había tratado a Isabela con desdén durante meses ahora la miraba, como si la viera por primera vez. «Señorita Montoya». «Isabela», comenzó torpemente. «Yo no sabía, nunca imaginé». ¿A que una simple mesera pudiera tener conexiones importantes? Isabela lo interrumpió, su voz sin rencor pero firme. «No se preocupe, señor Figueroa. Estoy acostumbrada a que la gente me subestime». Yoshiko se acercó a Isabela y tomó su mano. «Es tarde, pequeña. Ha sido una noche muy larga y llena de revelaciones. Creo que todos necesitamos descansar. Pero antes de separarnos, necesito hacerte una pregunta importante». Isabela asintió, sintiendo el agotamiento físico y emocional, comenzando a apoderarse de su cuerpo. «La caja de recuerdos de tu madre, la que mencionaste antes, ¿todavía la tienes?» «Sí, está en mi apartamento. Nunca he podido deshacerme de ella, aunque hay días en que me duele demasiado abrirla». Los ojos de Yoshiko brillaron con una mezcla de esperanza y tristeza. «¿Me permitirías verla?» «No esta noche, pero pronto. Creo que puede haber cosas ahí que ayuden a reconstruir la historia completa. Cosas que tu madre tal vez nunca tuvo la oportunidad de explicarte». Isabela sintió un nudo en la garganta. Esa caja había sido su conexión más íntima con su madre desde su partida. Cada objeto dentro de ella era sagrado, intocable, un pequeño santuario de memorias que solo ella conocía. Pero mirando a Yoshiko, viendo en sus ojos el mismo dolor de pérdida que ella misma cargaba, Isabela supo que no podía negarse. «Mañana», dijo suavemente. «Puede venir a mi apartamento mañana. Le mostraré todo». Yoshiko sonrió, y esa sonrisa contenía décadas de espera finalmente llegando a su fin. La familia Tanaka insistió en llevar a Isabela a su casa. El vehículo era lujoso, silencioso, completamente diferente a los autobuses abarrotados que Isabela tomaba cada noche después del trabajo. Akemi se sentó a su lado, y durante el trayecto, la joven no dejó de hacerle preguntas sobre su vida, sus estudios, sus sueños. «Mi abuela ha hablado de ti durante años», Akemi confesó. «Bueno, no de ti específicamente, sino de la hija de Hiromi. Siempre decía que algún día la encontraría. Yo pensaba que era solo una fantasía de anciana, pero aquí estás. Aquí estoy», Isabela repitió, aunque todavía le costaba creer que todo esto fuera real. El vehículo se detuvo frente a un edificio modesto en un barrio de clase trabajadora. Isabela sintió una punzada de vergüenza al comparar su hogar con el lujo que claramente rodeaba a la familia Tanaka. «Es aquí», dijo, preparándose para despedirse rápidamente. Pero Yoshiko miró el edificio con expresión pensativa. «Tu madre eligió bien. Este barrio tiene carácter, tiene vida real. Eso es más valioso que cualquier mansión vacía». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Isabela. Su madre siempre había dicho algo similar, que el hogar no se mide en metros cuadrados, sino en la cantidad de amor que contiene. «Hasta mañana, pequeña». Yoshiko se despidió. «Descansa. Lo que viene no será fácil, pero no estarás sola». Isabela subió las escaleras hasta el tercer piso donde estaba su pequeño apartamento. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, como si cargara no solo el cansancio de la noche, sino el peso de todas las revelaciones que había recibido. Abrió la puerta y encendió la luz. El apartamento era pequeño pero acogedor. Una sala que también servía de comedor, una cocina diminuta, un baño y una habitación que había sido de su madre
y ahora era suya. Las paredes estaban decoradas con fotografías, plantas que Isabela cuidaba con devoción, y pequeños adornos que su madre había coleccionado a lo largo de los años. Sin pensarlo, sus pies la llevaron directamente al armario del dormitorio. Ahí, en el estante más alto, cubierta por una manta vieja, estaba la caja. Isabela la bajó con cuidado reverencial. Era una caja de madera simple, sin adornos, pero para ella era el objeto más valioso del mundo. Se sentó en la cama y la colocó sobre su regazo, sus dedos acariciando la superficie desgastada. Respiró profundamente y abrió la tapa. El aroma fue lo primero que la golpeó. Ese olor particular a papel viejo, a perfume desvanecido, a recuerdos preservados. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas antes de que pudiera contenerse. Dentro de la caja había un universo de memorias, fotografías amarillentas de su madre cuando era joven, tan hermosa que quitaba el aliento. Cartas escritas en japonés que Isabela había aprendido a leer precisamente para poder entenderlas. Un pequeño abanico pintado a mano, una pulsera de cuentas de colores. Y en el fondo, un sobre que Isabela nunca había abierto, porque estaba sellado y tenía escrito en japonés: «Para mi hija, cuando esté lista». Isabela había encontrado ese sobre años atrás, poco después de la muerte de su madre, pero algo siempre la había detenido de abrirlo. El miedo a lo desconocido, el dolor de enfrentar palabras que ya no podrían ser explicadas, la sensación de que una vez que lo abriera, su madre se iría definitivamente. Pero esa noche, después de todo lo que había sucedido, Isabela sintió que finalmente estaba lista. Con manos temblorosas, rompió el sello del sobre. Dentro había varias hojas de papel escritas con la letra delicada de su madre. Y algo más, una fotografía que Isabela nunca había visto. En la foto, su madre aparecía junto a Yoshiko, tal como en la otra fotografía. Pero había una tercera persona, un hombre joven, de facciones japonesas, que sostenía la mano de Hiromi con evidente ternura. Isabela volteó la fotografía. En el reverso, con letra de su madre, decía: Hiromi, Yoshiko y Takeshi, el día que todo cambió. ¿Takeshi? Isabela no conocía ese nombre. Su padre, el hombre con quien su madre había huido de Japón, se llamaba diferente. ¿Quién era este Takeshi? Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó a leer la carta. Mi querida Isabela, comenzaba su madre, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte, mi amor. Perdóname por todos los secretos que guardé. Pero había cosas que no podía contarte mientras vivía. Cosas que me dolían demasiado recordar. Isabela tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas que nublaban su visión. Respiró profundamente y continuó. Quiero que sepas la verdad sobre tu origen. La verdad que he guardado durante tantos años por miedo a que me juzgaras, por miedo a que el dolor del pasado arruinara tu futuro. Cuando era joven, estuve enamorada de un hombre llamado Takeshi Yamamoto. Era el hijo de una familia importante, destinado a heredar un imperio empresarial. Nos amábamos profundamente, pero su familia nunca habría aceptado que se casara con alguien como yo, una simple chica de pueblo sin dinero ni conexiones. Takeshi me prometió que lucharía por nosotros, pero antes de que pudiera hacerlo, su familia lo envió lejos. Lo obligaron a casarse con una mujer elegida por ellos. La última vez que lo vi, me dijo que nunca me olvidaría, y yo nunca lo olvidé a él. Isabela sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. ¿Su madre había amado a otro hombre antes de su padre? Continuó leyendo, cada palabra revelando más capas de una historia que desconocía. Meses después de que Takeshi se fue, descubrí que estaba esperando un bebé. Su bebé, nuestra bebé. Tú, mi amor, tú eres hija de Takeshi Yamamoto. Las hojas cayeron de las manos de Isabela. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, sobre quién era, acababa de desmoronarse. El hombre que ella había llamado padre toda su vida, el hombre con quien su madre había huido de Japón, no era su padre biológico. Con manos que temblaban violentamente, recogió las hojas y siguió leyendo. Cuando mi familia descubrió mi embarazo, fue un escándalo terrible. Querían obligarme a deshacerme del bebé. Me negué. Habría muerto antes de perderte.
Fue entonces cuando conocí a Roberto Montoya, un joven voluntario extranjero que trabajaba en nuestro pueblo. Era bondadoso, gentil, y cuando le conté mi situación, hizo algo que nunca podré agradecerle lo suficiente. Me ofreció casarse conmigo y darle su nombre a mi bebé. Roberto sabía que yo no lo amaba de la manera en que había amado a Takeshi, pero me aceptó de todos modos. Me dio un hogar, me dio respeto, y te dio a ti un apellido y una identidad. Cuando mi familia me expulsó, él estuvo ahí. Cuando huimos a su país, él nos protegió. Y aunque nuestro matrimonio no fue perfecto, él te amó como si fueras su propia hija. Isabela recordó a su padre, Roberto, el hombre callado y trabajador que había muerto cuando ella era apenas una adolescente. Un accidente de trabajo, habían dicho. Siempre había asumido que era su padre biológico. Ahora entendía tantas cosas que antes no tenían sentido. Las miradas melancólicas de su madre hacia el horizonte. Los silencios prolongados cuando Isabela preguntaba sobre el pasado. La tristeza que nunca abandonó completamente los ojos de Hiromi. Hay algo más que necesitas saber, mi amor. Antes de morir, mi abuelo dejó un testamento secreto. En él, me heredaba una parte significativa de la fortuna familiar. Pero mi familia, furiosa por mi embarazo y mi huida, escondió ese testamento. Robaron lo que me pertenecía. No te cuento esto para que busques venganza. Te lo cuento porque es tu derecho saber la verdad. Y porque si algún día alguien viene a buscarte, alguien que conoce esta historia, necesitas estar preparada. Yoshiko, mi mejor amiga, es la única persona que sabe toda la verdad. Si ella te encuentra, confía en ella. Ella prometió cuidarte si algo me pasaba, y Yoshiko siempre cumple sus promesas. Mi pequeña Isabela, sé que esta carta te causará dolor, pero también espero que te dé libertad. La libertad de conocer tu verdadera historia, la libertad de reclamar lo que te pertenece, y la libertad de vivir sin los secretos que yo tuve que cargar. No importa quién sea tu padre biológico. No importa de dónde vengas, lo que importa es quién eliges ser. Y yo sé, mi amor, que elegirás ser extraordinaria, porque eso es lo que siempre has sido. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, en cualquier idioma. Tu madre, Hiromi. Isabela terminó de leer, y las lágrimas caían sin control sobre el papel, manchando la tinta antigua. Se abrazó a sí misma, meciéndose suavemente, sollozando con un dolor que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Todo era diferente ahora. Todo había cambiado. Pero en medio del dolor, algo más comenzaba a nacer. Una determinación feroz, una necesidad de conocer más, de encontrar respuestas. ¿Quién era Takeshi Yamamoto? ¿Seguía vivo? ¿Sabía de su existencia? ¿Y la familia de su madre, los que habían robado su herencia, qué habían hecho con lo que legítimamente le pertenecía? Isabela miró nuevamente la fotografía de los tres jóvenes, su madre, Yoshiko y Takeshi. Tres personas unidas por secretos que habían atravesado décadas, y ahora esos secretos estaban en sus manos. El teléfono de Isabela sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. Dudó por un momento, pero algo la impulsó a contestar. ¿Isabela Montoya? Una voz masculina habló al otro lado. ¿Quién habla? Mi nombre es Héctor Paredes. Soy periodista. Estuve en La Fontana esta noche y presencié todo lo que sucedió. Tengo algunas preguntas sobre usted y sobre la familia Tanaka. Isabela sintió un escalofrío. No tengo nada que decir. Señorita Montoya, creo que sí tiene mucho que decir. Porque lo que pasó esta noche fue solo la punta del iceberg. Y usted está en el centro de una historia mucho más grande de lo que imagina. Isabela apretó el teléfono contra su oído, su corazón latiendo con fuerza mientras las palabras del periodista resonaban en su mente. ¿Qué quiere decir con una historia más grande?, preguntó, su voz apenas un susurro. Héctor Paredes hizo una pausa antes de responder. Señorita Montoya, lo que presencié esta noche en La Fontana no fue solo un empresario arrogante humillando a una anciana. Fue algo mucho más calculado. Y cuando comencé a investigar, descubrí conexiones que me dejaron helado. No entiendo de qué está hablando. Rodolfo Salazar no estaba en La Fontana por casualidad esta noche. Sabía que la señora Tanaka vendría. Sabía exactamente cuándo llegaría. Y creo que todo lo que pasó, la humillación pública, el escándalo, fue planeado.
Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Planeado? ¿Por qué alguien planearía algo así? Eso es lo que necesito averiguar. Y creo que usted tiene piezas del rompecabezas que yo no tengo. Héctor pausó. ¿Podemos reunirnos mañana? Hay cosas que prefiero no discutir por teléfono. Isabela miró la carta de su madre todavía en su mano, las revelaciones frescas en su mente. Todo estaba conectado de alguna manera. Podía sentirlo. Mañana tengo un compromiso importante por la mañana, respondió, pensando en la visita de Yoshiko. Pero puedo verlo por la tarde. ¿Conoce la cafetería El Encuentro, cerca del Parque Central? La conozco, a las 4 de la tarde entonces. Después de colgar, Isabela permaneció sentada en su cama durante largo rato, rodeada de los recuerdos de su madre. La fotografía de Takeshi Yamamoto la miraba desde el suelo donde había caído. Ese rostro joven, esos ojos que ahora reconocía como similares a los suyos. Su padre, su verdadero padre. ¿Dónde estaría ahora? ¿Seguiría vivo? ¿Habría pensado alguna vez en la hija que nunca conoció? El sueño tardó en llegar esa noche, y cuando finalmente lo hizo, estuvo plagado de rostros desconocidos y voces en japonés que no alcanzaba a comprender. Al día siguiente, Isabela se despertó con el sonido del timbre. Se levantó sobresaltada, mirando el reloj. Era media mañana. Se había quedado dormida. Corrió hacia la puerta, alisándose el cabello con los dedos. Al abrir, encontró a Yoshiko de pie en el pasillo, acompañada por Akemi. La anciana sostenía un ramo de flores blancas. «Perdona si llegamos temprano», Yoshiko dijo suavemente. «No pude dormir pensando en este momento». Isabela las invitó a pasar, disculpándose por el desorden y por su apariencia. Pero Yoshiko no pareció notar nada de eso. Sus ojos recorrían el pequeño apartamento con una expresión de profunda emoción, como si cada objeto le contara una historia. «Aquí vivió Hiromi», murmuró. «Puedo sentirla en cada rincón». Akemi observaba todo con curiosidad respetuosa, manteniéndose en silencio mientras su abuela procesaba el momento. «La caja está en mi habitación», Isabela dijo. «Pero antes de mostrarle todo, hay algo que necesita saber, algo que descubrí anoche». Se sentaron en la pequeña sala, y con voz temblorosa, Isabela le contó sobre la carta, sobre Takeshi Yamamoto, sobre la verdad de su origen. A medida que hablaba, el rostro de Yoshiko pasaba de la sorpresa al reconocimiento, y finalmente a una tristeza profunda. «Entonces lo sabías», Isabela concluyó. «¿Sabías que Roberto no era mi padre biológico?» Yoshiko asintió lentamente. «Lo sabía. Hiromi me lo contó antes de huir, pero me hizo prometer que nunca te lo revelaría. Dijo que esa verdad era suya para contar, no mía». «¿Y Takeshi? ¿Qué pasó con él?» El silencio que siguió fue tan pesado que Isabela sintió que podía ahogarse en él. «Takeshi Yamamoto», Yoshiko comenzó lentamente, «se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Japón. Después de que su familia lo obligó a casarse con otra mujer, se dedicó completamente a los negocios. Construyó un imperio tecnológico que ahora vale miles de millones». Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Está vivo?» «Está vivo. Y aunque se casó por obligación, nunca tuvo hijos con su esposa. Ella falleció hace años. Takeshi vive solo ahora, rodeado de riqueza, pero completamente solo. ¿Él sabe de mí?», Yoshiko negó con la cabeza. «No lo creo. Cuando Hiromi huyó, cortó todo contacto con Japón. Quería protegerte de la familia Yamamoto, que era aún más despiadada que la suya. Si hubieran sabido de tu existencia, ¿qué habría pasado? Habrían intentado quitarte de ella. O peor, habrían intentado usarte como herramienta en sus juegos de poder. Hiromi prefirió la pobreza y el anonimato antes que arriesgarse a perderte». Isabela cerró los ojos, procesando esta avalancha de información. Su madre había sacrificado todo, absolutamente todo, para protegerla. «Hay algo más», Yoshiko continuó, su voz volviéndose más grave. «Algo que descubrí recientemente y que me preocupa profundamente». «¿Qué cosa?» «La familia de tu madre, los Nakamura, y la familia Yamamoto tienen una conexión que yo desconocía hasta hace poco. Resulta que hace años, ambas familias iniciaron negociaciones para fusionar sus empresas, pero el acuerdo nunca se concretó porque Takeshi se negó a participar. Dicen que fue por razones de negocios,
pero yo siempre sospeché que fue por lealtad a la memoria de Hiromi. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque las familias encontraron otra forma de conectarse, a través de intermediarios en otros países. Intermediarios que incluyen empresarios locales con los que hacen negocios. El corazón de Isabela se detuvo. Está diciendo que Rodolfo Salazar tiene contratos millonarios con empresas controladas por la familia Nakamura. Suministra servicios hoteleros para sus ejecutivos cuando viajan a esta región. La revelación cayó sobre Isabela como un balde de agua helada. Entonces, lo de anoche no fue coincidencia. No creo en las coincidencias, pequeña. Creo que alguien sabía que yo vendría. Creo que alguien quería provocar un escándalo público. Y creo que ese alguien tiene conexiones tanto con los Nakamura como con los Yamamoto. Takemi, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Abuela, ¿estás diciendo que alguien en Japón orquestó todo esto? Estoy diciendo que es posible. Y si es así, significa que saben de Isabela. Saben quién es y lo que representa. ¿Lo que represento? Isabela preguntó confundida. Yoshiko tomó sus manos con firmeza. Eres la única heredera de sangre de dos de las familias más poderosas de Japón. Si tu existencia se hace pública, si se demuestra que eres hija de Takeshi Yamamoto, todo el equilibrio de poder que esas familias han construido durante décadas podría derrumbarse. Pero yo no quiero nada de eso. No quiero poder ni dinero de familias que abandonaron a mi madre. Lo que tú quieras no importa para ellos. Lo que importa es lo que representas. Y hay personas que harían cualquier cosa para asegurarse de que nunca reclames lo que te corresponde. El timbre sonó nuevamente, sobresaltando a las tres mujeres. Isabela se levantó cautelosamente y miró por la mirilla de la puerta. Era Kenji, acompañado por un hombre mayor que no reconocía. Abrió la puerta y Kenji entró rápidamente. Su expresión seria. «Madre, Isabela, tenemos problemas», anunció sin preámbulos. «Este es el licenciado Aurelio Mendívil, abogado especialista en Derecho Internacional. Lo llamé esta mañana cuando vi las noticias». «¿Qué noticias?», Yoshiko preguntó alarmada. Kenji sacó su teléfono y mostró la pantalla. Era un artículo de un periódico digital japonés. Aunque estaba en japonés, Isabela pudo leer el titular perfectamente. «Heredera secreta, de magnate tecnológico descubierta en Sudamérica». Debajo del titular había una fotografía. Una fotografía de ella misma, tomada aparentemente la noche anterior en la fontana, mientras hablaba en japonés con Yoshiko. ¿Cómo es posible? Isabela sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo saben quién soy? El licenciado Mendívil habló por primera vez. Su voz era grave pero profesional. Señorita Montoya, alguien filtró información a la prensa japonesa. El artículo menciona que usted es hija de Takeshi Yamamoto y que la familia Tanaka la está respaldando para reclamar una herencia multimillonaria. «Pero eso no es cierto», Isabela exclamó. «Apenas me enteré anoche de quién es mi padre. No estoy reclamando nada. La verdad no importa cuando la narrativa ya se ha establecido», el abogado continuó. «Lo que importa es que ahora usted está en el radar de personas muy poderosas. Y según mis contactos en Japón, la familia Yamamoto ya está tomando medidas». «¿Qué tipo de medidas?» «Takeshi Yamamoto tomó un vuelo privado esta madrugada. Viene hacia acá». El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Isabela sintió que el mundo giraba demasiado rápido, que todo estaba fuera de control. Su padre, el hombre de la fotografía, el hombre que su madre había amado y perdido, estaba viniendo a buscarla. «¿Viene a detenerme?», preguntó con voz temblorosa. «¿A silenciarme?». Yoshiko intercambió una mirada con su hijo antes de responder. «No lo sé, pequeña. Takeshi siempre fue un hombre complicado. Amaba a tu madre profundamente, pero también era prisionero de las expectativas de su familia. No sé qué clase de hombre se ha convertido después de tantos años». El teléfono de Isabela sonó. Era Héctor Paredes. «Señorita Montoya, ¿ha visto las noticias?». «Las acabo de ver». «Entonces entiende por qué necesitamos hablar urgentemente, no esta tarde, ahora. Hay cosas que usted necesita saber antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué cosas?». «Tengo documentos. Documentos que prueban que lo de anoche fue una trampa elaborada. Y tengo el nombre de la persona que la organizó». «¿Quién?». La respuesta de Héctor hizo que el mundo de Isabela se detuviera por completo. «Emiko Nakamura, la sobrina de su madre, su prima, y actualmente
la directora de operaciones internacionales de la corporación familiar Nakamura. Isabela recordó vagamente haber escuchado ese nombre alguna vez. Su madre lo había mencionado en sueños, murmurando con tristeza sobre una niña pequeña que solía seguirla por todas partes. Emiko tiene una agenda muy específica. Héctor continuó. Y usted, señorita Montoya, está directamente en el centro de ella. Necesita saber la verdad antes de que su padre llegue, porque lo que él viene a decirle cambiará todo. La llamada se cortó, dejando a Isabela sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Yoshiko se acercó y la abrazó, un gesto maternal que Isabela no había sentido en años. Sea lo que sea que venga, no estarás sola. Te lo prometí a tu madre hace décadas, y te lo prometo a ti ahora. Pero mientras Isabela se aferraba a ese abrazo, no podía sacudir la sensación de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Su padre estaba en camino. Su prima la había traicionado antes de conocerla. Y en algún lugar, alguien estaba moviendo piezas en un tablero que ella apenas comenzaba a comprender. La caja de recuerdos de su madre permanecía abierta sobre la mesa, la fotografía de Takeshi visible para todos. 3 personas sonrientes en una imagen antigua, sin saber que décadas después, sus secretos desatarían una tormenta que cruzaría océanos. Isabela tomó la fotografía y la miró una vez más. El rostro joven de Takeshi, tan lleno de esperanza, tan lleno de amor por su madre. ¿Qué quedaba de ese hombre ahora? En pocas horas lo descubriría, y algo le decía que nada volvería a ser igual. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Isabela. Cada minuto se estiraba como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento inevitable del encuentro. El licenciado Mendívil había sugerido que se reunieran en un lugar neutral, lejos del pequeño apartamento de Isabela y lejos de cualquier hotel donde Takeshi pudiera tener ventaja. Después de varias llamadas, acordaron encontrarse en las oficinas del Consulado de Comercio Internacional, un edificio gubernamental donde ambas partes tendrían testigos imparciales. Pero antes de esa reunión, Isabela tenía una cita que no podía posponer. La cafetería El Encuentro estaba casi vacía cuando llegó. Héctor Paredes la esperaba en una mesa del fondo, con una carpeta gruesa frente a él y expresión de quien no ha dormido en días. «Gracias por venir». El periodista se levantó para recibirla. «Sé que tiene poco tiempo, así que iré directo al punto». Isabela se sentó, notando que Héctor miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien los interrumpiera en cualquier momento. «Llevo meses investigando las conexiones entre empresarios locales y corporaciones asiáticas», comenzó Héctor, abriendo la carpeta. Todo comenzó como una investigación sobre evasión fiscal, pero lo que encontré fue mucho más profundo. Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa. Eran correos electrónicos impresos, registros de transferencias bancarias, fotografías tomadas a distancia. Rodolfo Salazar ha estado recibiendo pagos regulares de una cuenta en las Islas Caimán. Esa cuenta está vinculada a una subsidiaria de Corporación Nakamura. Isabela estudió los documentos. Aunque los números y códigos bancarios eran difíciles de descifrar para alguien sin experiencia financiera. ¿Por qué le pagarían los Nakamura a Salazar? Esa fue mi pregunta exactamente. Así que seguí el rastro del dinero y descubrí algo interesante. Héctor sacó otra hoja. Hace meses, Emiko Nakamura visitó este país. Oficialmente, fue un viaje de negocios para explorar oportunidades de inversión hotelera. Pero durante ese viaje, se reunió en privado con Salazar 3 veces. ¿Cómo sabe eso? Tengo contactos en el aeropuerto y en varios hoteles de la ciudad. Cuando investigas corrupción durante años, aprendes a cultivar fuentes en lugares estratégicos. Héctor señaló una fotografía. Esta imagen fue tomada en el restaurante del Hotel Imperial. Emiko y Salazar cenando juntos. La mujer en la fotografía era elegante, de rasgos japoneses refinados, probablemente en sus 40 años. Había algo en su expresión, una frialdad calculadora, que hizo que Isabela sintiera un escalofrío. ¿Por qué una ejecutiva japonesa se reuniría secretamente con un empresario hotelero local? Eso me pregunté yo. Hasta que descubrí la conexión con usted. Héctor la miró directamente. Señorita Montoya, Emiko Nakamura ha estado buscándola durante años. El corazón de Isabela se detuvo. ¿Buscándome? ¿Por qué? Porque usted representa la mayor amenaza para su poder dentro de la familia Nakamura.
Héctor sacó un documento que parecía ser la traducción de un texto legal japonés. El testamento del bisabuelo de su madre, el patriarca original de la familia Nakamura, contenía una cláusula muy específica. Estipulaba que la herencia familiar debía pasar a los descendientes directos de sangre, sin importar las circunstancias de su nacimiento o las decisiones de sus padres. La herencia que le robaron a mi madre. Exactamente. Pero hay más. La cláusula también establecía que si algún heredero directo era excluido injustamente, sus descendientes tendrían derecho a reclamar no solo su porción original, sino también compensación por los años de exclusión, con intereses. Isabela comenzó a entender la magnitud de lo que Héctor estaba explicando. Estamos hablando de una fortuna considerable, suficiente para alterar el equilibrio de poder dentro de la corporación Nakamura. Y Emiko, como directora de operaciones internacionales, es quien más tiene que perder si usted reclama lo que le corresponde. Pero yo no quiero reclamar nada, Isabela insistió. Solo quiero vivir mi vida en paz. Lo que usted quiera es irrelevante para Emiko. Ella no puede arriesgarse a que cambie de opinión algún día. Por eso orquestó lo de anoche. No entiendo. ¿Cómo humillar a Yoshiko en un restaurante me afecta a mí? Héctor suspiró, como si lo que estuviera a punto de decir le causara dolor. Porque el plan de Emiko no era humillar a la señora Tanaka. Era destruirla a usted. ¿Destruirme cómo? El escándalo en la Fontana estaba diseñado para terminar de manera muy diferente. Salazar debía provocar una confrontación que escalara hasta que usted cometiera un error. Un error que pudiera ser grabado y usado en su contra. Isabela recordó la noche anterior, la furia contenida que había sentido, las ganas de gritarle a Salazar todo lo que pensaba de él. Si no hubiera mantenido la compostura... Había cámaras ocultas, continuó Héctor. Personas pagadas para grabar todo. Si usted hubiera reaccionado con violencia verbal, si hubiera insultado a Salazar o causado una escena, ese video habría sido enviado a todos los medios. La narrativa habría sido: nieta ilegítima de familia japonesa demuestra ser indigna de cualquier herencia. Temperamento inestable, comportamiento agresivo, claramente no apta para representar a una familia respetable. La sangre de Isabela se heló. Querían que yo misma me descalificara. Exactamente. Pero usted hizo algo que nadie esperaba. En lugar de perder el control, respondió con dignidad. Habló en japonés perfecto. Defendió a una anciana indefensa con gracia y compostura. De repente, la villana de la historia se convirtió en la heroína. Y por eso filtraron la noticia a la prensa japonesa. Emiko tuvo que improvisar. Si no podía destruir su imagen, al menos podía controlar la narrativa. Por eso el artículo la presenta como una oportunista que está usando a la familia Tanaka para reclamar dinero. Isabela miró los documentos esparcidos sobre la mesa, sintiendo el peso de conspiraciones que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Y Takeshi? ¿Mi padre? ¿Él es parte de esto? Héctor dudó antes de responder. Eso es lo que no logro determinar. Takeshi Yamamoto ha sido un enigma durante décadas. Se retiró de la vida pública hace años. Maneja sus negocios a través de intermediarios. Rara vez concede entrevistas. Pero lo que sí sé es que su decisión de venir aquí tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Emiko. ¿Cómo lo sabe? Porque mis fuentes en Japón me informaron que Emiko intentó comunicarse con él varias veces desde que se publicó el artículo. Él no respondió ninguna de sus llamadas. Un rayo de esperanza cruzó el corazón de Isabela. Si su padre estaba ignorando a Emiko, tal vez no era su enemigo. Hay algo más que necesita saber. Héctor sacó una última fotografía de la carpeta. Esta imagen fue tomada hace muchos años, antes de que su madre huyera de Japón. La fotografía mostraba a un grupo de personas en lo que parecía ser una celebración familiar. Isabela reconoció a su madre joven, a Yoshiko y a Takeshi. Pero había alguien más en la imagen, una niña pequeña de no más de 5 años, sosteniendo la mano de Hiromi con adoración evidente. ¿Quién es la niña? Emiko Nakamura. Cuando era pequeña, adoraba a su tía Hiromi. La seguía a todas partes. Quería ser exactamente como ella. Y cuando Hiromi huyó, Emiko quedó devastada. Isabela estudió el rostro de la niña en la fotografía. Había inocencia ahí, amor genuino. ¿Qué había pasado para convertir a esa niña en la mujer fría y calculadora que ahora conspiraba contra ella?
La familia le dijo que Hiromi los había traicionado. Héctor explicó, como si leyera sus pensamientos, que había deshonrado el nombre Nakamura. Le enseñaron a odiar a la mujer que una vez había amado. Y cuando Emiko creció y asumió poder dentro de la corporación, juró que ningún descendiente de Hiromi recibiría jamás lo que consideraba suyo por derecho. Está obsesionada, está herida, y las personas heridas que obtienen poder son las más peligrosas de todas. El teléfono de Isabela sonó. Era Kenji. Isabela, llegó. Mi padre acaba de informarme que Takeshi Yamamoto aterrizó hace una hora. Quiere reunirse contigo en el consulado en 2 horas. ¿Estás lista? ¿Estaba lista? ¿Cómo podía alguien estar listo para conocer al padre que nunca supo que tenía? Estaré ahí, respondió. Después de colgar, miró a Héctor. ¿Puedo quedarme con estos documentos? Son copias. Los originales están en un lugar seguro. Pero tenga cuidado con quién los comparte. Hay personas que matarían por mantener esta información oculta. Isabela guardó los documentos en su bolso y se levantó para irse. Pero antes de alejarse, Héctor la detuvo con una última pregunta. Señorita Montoya, cuando vea a su padre, recuerde algo importante. ¿Qué cosa? Takeshi Yamamoto amó a su madre más que a nada en el mundo. Y según las personas que lo conocieron entonces, nunca se perdonó por haberla perdido. Lo que sea que haga hoy, lo hará cargando ese peso. No lo juzgue demasiado rápido. El Consulado de Comercio Internacional era un edificio imponente de arquitectura colonial, con columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. Isabela llegó acompañada por Yoshiko, Kenji y el licenciado Mendívil. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. En el vestíbulo, un funcionario los recibió y los guió hacia una sala de reuniones privada en el 2º piso. Cada paso que Isabela daba se sentía como caminar hacia un destino que había estado esperándola toda su vida. La puerta de la sala estaba cerrada. Detrás de ella, según les informaron, esperaba Takeshi Yamamoto. ¿Quieres que entremos contigo? Yoshiko preguntó suavemente. Isabela lo pensó por un momento. Parte de ella quería el apoyo, la seguridad de tener aliados a su lado. Pero otra parte, una parte más profunda, sabía que este momento era solo suyo. Necesito hacer esto sola, respondió. Al menos al principio. Yoshiko asintió con comprensión. Estaremos justo aquí afuera. Si nos necesitas, solo llama. Isabela respiró profundamente, tomó el picaporte y abrió la puerta. La sala era amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Había una mesa de conferencias en el centro, sillas de cuero a su alrededor, y obras de arte en las paredes que probablemente valían más que todo lo que Isabela había ganado en su vida. Pero ella no notó nada de eso. Solo podía ver al hombre de pie junto a la ventana. Takeshi Yamamoto se giró lentamente cuando escuchó la puerta abrirse. Era alto, de postura erguida a pesar de sus años. Su cabello era completamente blanco ahora, pero sus ojos, esos ojos que Isabela reconoció inmediatamente como iguales a los suyos, brillaban con una intensidad que quitaba el aliento. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo se miraron, padre e hija, separados por décadas de secretos y silencios. Fue Takeshi quien rompió el silencio primero. Su voz era profunda, ligeramente ronca, y temblaba casi imperceptiblemente. Tienes los ojos de tu madre. Las palabras golpearon a Isabela con la fuerza de un huracán emocional. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, rodando por sus mejillas sin control. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. ¿Por qué nunca la buscaste? Takeshi cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos también. Lo intenté. Su voz se quebró. Durante años lo intenté, pero mi familia, ellos se aseguraron de que nunca pudiera encontrarla. Interceptaron mis cartas, sabotearon mis investigaciones, me amenazaron con destruir todo lo que amaba si continuaba buscándola. ¿Y te rendiste? El dolor en el rostro de Takeshi era tan profundo que Isabela casi pudo sentirlo físicamente. Me rendí porque pensé que era lo mejor para ella. Mi familia era despiadada, Isabela. Si la hubieran encontrado antes que yo, le habrían hecho daño. Pensé que alejándome, la estaba protegiendo. Ella vivió en pobreza. Isabela no pudo evitar que las palabras salieran con amargura.
Trabajó hasta enfermarse. Murió sin que nadie de su familia, de ninguna de sus familias, estuviera ahí para ayudarla. Takeshi se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Lo sé. Y viviré con esa culpa hasta el día que muera. Isabela permaneció de pie, observando a este hombre que era su padre, y al mismo tiempo, un completo desconocido. ¿Por qué viniste ahora? Takeshi levantó la vista, y en sus ojos había algo que Isabela no esperaba. Determinación feroz. Porque cuando vi tu fotografía en las noticias, cuando supe que existías, todo cambió. Toda mi vida he sido prisionero de mi familia, de sus expectativas, de sus amenazas. Pero tú, Isabela, tú eres mi oportunidad de hacer lo correcto. Mi última oportunidad de redención. ¿Qué quieres decir? Takeshi se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. Se detuvo a pocos pasos, respetando su espacio, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. Vine a darte todo lo que te pertenece. No solo el dinero, aunque eso también. Vine a darte la verdad. Vine a reconocerte públicamente como mi hija. Y vine a protegerte de las personas que quieren hacerte daño. ¿Emiko? El rostro de Takeshi se endureció al escuchar ese nombre. Emiko y otros. Hay conspiraciones dentro de ambas familias que van más allá de lo que imaginas. Y tú, sin saberlo, te has convertido en el centro de todas ellas. ¿Por qué yo? Porque eres la heredera legítima de dos imperios. Y porque hay un secreto que tu madre guardó incluso de Yoshiko, que podría destruir a ambas familias si sale a la luz. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué secreto? Takeshi miró hacia la puerta cerrada, como asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Tu madre no solo huyó por amor, Isabela. Huyó porque descubrió algo que las familias Nakamura y Yamamoto han estado ocultando durante generaciones. Y antes de irse, escondió la prueba de ese secreto en un lugar que solo ella conocía. ¿Qué prueba? ¿Dónde? Takeshi sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era una llave antigua, de bronce, con símbolos grabados que Isabela no reconocía. Esta llave estaba en las pertenencias de tu madre cuando murió. Las autoridades la guardaron junto con otros objetos sin importancia. Pero yo sé lo que abre. Isabela tomó la llave con manos temblorosas. Era fría al tacto, pero parecía pulsar con secretos esperando ser revelados. ¿Qué abre? Una caja de seguridad en un banco de Japón. Una caja que tu madre abrió antes de huir. Y dentro de esa caja está la verdad que dos familias han estado dispuestas a matar para proteger. La llave pesaba en la mano de Isabela como si contuviera todo el peso de las generaciones pasadas. Era un objeto pequeño, aparentemente insignificante, pero representaba décadas de secretos, mentiras y dolor. ¿Cómo obtuviste esta llave?, preguntó Isabela, su voz apenas audible. Dijiste que estaba entre las pertenencias de mi madre cuando murió, pero tú no sabías de mí hasta hace poco. Takeshi asintió, reconociendo la pregunta válida. Se sentó en una de las sillas de la sala de conferencias, como si necesitara anclarse a algo sólido antes de continuar. Cuando vi tu fotografía en las noticias, cuando supe que existías, moví cada recurso a mi disposición para encontrar cualquier rastro de Hiromi, explicó. Contraté investigadores privados, contacté autoridades, revisé registros que habían estado cerrados durante años. Descubrí que cuando tu madre falleció, sus pertenencias fueron catalogadas por las autoridades locales. La mayoría fueron entregadas a ti, pero algunos objetos considerados sin valor quedaron en un depósito gubernamental. La llave estaba ahí, junto con otras cosas pequeñas. Un broche roto, algunas monedas extranjeras, papeles que parecían insignificantes. Las autoridades no sabían qué hacer con ellos, así que simplemente los guardaron. Takeshi sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió los ojos. Cuando mis investigadores encontraron ese inventario, reconocí inmediatamente la descripción de la llave. Es una llave de seguridad del Banco Imperial de Tokio, el banco que mi familia y la familia Nakamura han usado durante generaciones. Isabela procesaba cada palabra, cada revelación añadiendo nuevas capas a una historia que parecía no tener fin. ¿Cómo sabía mi madre sobre esa caja de seguridad? Takeshi se puso de pie y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra la luz de la tarde. Porque yo se la mostré. Su voz se quebró ligeramente. Semanas antes de que todo terminara,
Antes de que mi familia nos separara, llevé a Hiromi a ese banco. Quería mostrarle algo. Quería que supiera la verdad sobre las familias de las que ambos veníamos. ¿Qué verdad? Takeshi se giró para mirarla, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Isabela sintió que podía ahogarse en él. La fortuna de nuestras familias, Isabela, tanto la de los Yamamoto como la de los Nakamura, no fue construida con honor. Fue construida sobre mentiras, manipulación y la destrucción de personas inocentes. El silencio que siguió fue tan denso que Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo. Hace generaciones, Takeshi continuó, nuestros ancestros se asociaron para crear un imperio empresarial. Pero la forma en que obtuvieron su capital inicial fue mediante el despojo de familias enteras. Falsificaron documentos, manipularon testamentos, sobornaron funcionarios, destruyeron a docenas de personas para construir lo que hoy son las corporaciones Yamamoto y Nakamura. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tu madre descubrió la evidencia. Documentos originales que probaban todo. Testimonios guardados por empleados que fueron testigos. Registros que nuestras familias creían destruidos hace décadas. Takeshi se acercó a Isabela. Hiromi encontró esos documentos por accidente, mientras trabajaba como asistente en las oficinas Nakamura. Y cuando los leyó, cuando entendió la magnitud de lo que nuestras familias habían hecho, quedó devastada. Por eso huyó. Huyó porque se lo pedí yo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Takeshi ahora. Cuando mi familia descubrió que ella había visto esos documentos, quisieron silenciarla permanentemente. Yo le rogué que escapara, que se llevara las pruebas, que desapareciera donde nadie pudiera encontrarla. ¿Le pediste que abandonara todo? Le pedí que salvara su vida. Takeshi tomó las manos de Isabela entre las suyas. Mi familia era capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Yo estaba vigilado constantemente. No podía huir con ella sin ponerla en mayor peligro. Así que hice lo único que podía hacer. Le di dinero, la ayudé a planear su escape y le hice prometer que nunca miraría atrás. Pero ella no tenía dinero cuando llegó aquí. Vivió en pobreza. El dinero que le di fue robado antes de que pudiera usarlo. Mi familia descubrió la transferencia y la bloqueó. Hiromi llegó a este país sin nada, excepto los documentos que había escondido y la esperanza de una nueva vida. Isabela sentía que cada revelación era un golpe directo a su corazón. Su madre no solo había sacrificado su familia y su país por amor, había sacrificado todo para proteger un secreto que podía destruir imperios. ¿Qué hay en esa caja de seguridad exactamente? Los documentos originales que prueban los crímenes de nuestros ancestros. Pero más importante aún, hay algo que podría cambiar todo. Evidencia de que varias familias fueron despojadas de propiedades que hoy valen miles de millones. Propiedades que incluyen los terrenos donde se construyeron los edificios principales de ambas corporaciones. La magnitud de lo que Takeshi estaba describiendo era difícil de comprender. No se trataba solo de herencias familiares. Se trataba de justicia para generaciones de personas que habían sido robadas. Si esos documentos salen a la luz, las corporaciones Yamamoto y Nakamura podrían perder todo. Los descendientes de las familias originales podrían reclamar lo que les pertenece, y las personas responsables de ocultar estos crímenes durante décadas podrían enfrentar consecuencias legales. Personas como Emiko. Emiko sabe sobre los documentos. No sabe exactamente qué contienen, pero sabe que existen y que representan una amenaza existencial. Por eso te ha estado cazando, Isabela. No solo por la herencia de tu madre, sino porque tú eres la única persona viva que podría tener acceso a esa caja de seguridad. ¿Por qué yo? Porque Hiromi te dejó como beneficiaria. Cuando abrió esa cuenta hace décadas, puso tu nombre en los documentos, un nombre que todavía no existía, pero que ella ya había elegido para la hija que sabía que tendría. Isabela, mi luz en la oscuridad, solía decir. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela sin que pudiera detenerlas. Su madre la había amado incluso antes de que naciera. La había protegido incluso después de morir. Necesito ir a Japón, dijo finalmente. Necesito abrir esa caja. Lo sé, y te acompañaré. Pero antes de que hagamos eso, hay algo más que necesitas ver. Takeshi sacó su teléfono y marcó un número. Habló brevemente en japonés antes de colgar. ¿Qué hiciste? Llamé a mis abogados. Han estado trabajando toda la noche en algo que quería darte. Un regalo que debía haberte dado hace mucho tiempo.
La puerta de la sala se abrió y Yoshiko entró, seguida por Kenji y el licenciado Mendívil. Pero había alguien más con ellos, una mujer joven que cargaba una caja de cartón grande. Isabela. Yoshiko se acercó con expresión emocionada. Mientras ustedes hablaban, recibimos una entrega. Es de Japón. Llegó en el mismo vuelo que Takeshi. La mujer joven colocó la caja sobre la mesa de conferencias. Takeshi se acercó y la abrió con cuidado. Dentro había docenas de sobres, todos amarillentos por el tiempo, todos con la misma letra en el frente. La letra de Takeshi. Son las cartas que le escribí a tu madre durante años, explicó con voz temblorosa. Cada una fue interceptada por mi familia antes de que pudiera llegar a ella. Las encontré hace meses, escondidas en una bóveda de mi padre después de que él falleció. Nunca fueron enviadas, pero cada una contiene todo lo que sentía por Hiromi, y todo lo que habría sentido por ti si hubiera sabido que existías. Isabela tomó uno de los sobres con manos temblorosas. Estaba sellado, nunca abierto, preservado perfectamente a pesar de los años. Léelas cuando estés lista. Takeshi dijo suavemente. Pero quiero que sepas algo importante. En cada una de esas cartas, le preguntaba a tu madre si estaba bien, si necesitaba algo, si podía perdonarme por no haber sido lo suficientemente fuerte para luchar por ella. Y en cada una, le prometía que si algún día tenía la oportunidad de encontrarla, pasaría el resto de mi vida compensando el tiempo perdido. ¿Pero nunca la encontraste? No, pero te encontré a ti. Takeshi tomó el rostro de Isabela entre sus manos, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mi vida siendo el padre que debía haber sido desde el principio. Isabela no pudo contenerse más. Se lanzó a los brazos de Takeshi, sollozando contra su pecho como la niña que nunca tuvo la oportunidad de ser. Y él la abrazó con la fuerza de décadas de amor no expresado, de arrepentimiento, de esperanza finalmente encontrada. Los demás en la habitación observaban en silencio, muchos con lágrimas en sus propios rostros. Yoshiko se apoyaba en Kenji, recordando a su amiga Hiromi y todo lo que había sacrificado. El licenciado Mendívil discretamente se limpiaba los ojos con un pañuelo. Cuando finalmente se separaron, Isabela tenía una determinación feroz en su mirada. «Quiero ir al cementerio», dijo. «Quiero llevar a mi padre a conocer a mi madre». El cementerio municipal estaba tranquilo a esa hora de la tarde. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Isabela caminaba por el sendero de piedra que conocía de memoria, guiando a Takeshi hacia la tumba de Hiromi. Era una lápida sencilla, sin adornos elaborados, solo el nombre de su madre y las fechas que marcaban su paso por este mundo. Isabela venía aquí cada semana, a veces solo para sentarse en silencio, otras veces para contarle a su madre sobre su vida. Pero hoy era diferente. Hoy no venía sola. Takeshi se detuvo frente a la tumba, su cuerpo entero temblando. Cayó de rodillas sobre el césped, sin importarle arruinar su traje costoso, y tocó la lápida con una reverencia casi sagrada. Hiromi, susurró, y su nombre sonaba como una oración. Finalmente te encontré. Las lágrimas caían sobre la piedra fría mientras Takeshi hablaba, sus palabras mezclándose con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Perdóname por no haber sido más valiente. Perdóname por dejarte ir. Perdóname por cada día que pasaste luchando sola cuando debía haber estado a tu lado. Isabela se arrodilló junto a él tomando su mano. Pero quiero que sepas que la encontré, Hiromi. Encontré a nuestra hija. Y es todo lo que siempre supe que sería. Fuerte, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Me recuerda tanto a ti que a veces me duele mirarla. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Isabela podría haber jurado que era su madre, escuchando, finalmente en paz. Voy a cuidarla, Takeshi prometió. Voy a darle todo lo que tú no pudiste darle, y voy a asegurarme de que el mundo sepa quién fuiste realmente. No una deshonra, no una traidora, sino la mujer más valiente que he conocido. La mujer que sacrificó todo para proteger la verdad. Permanecieron ahí durante largo rato, padre e hija unidos frente a la tumba de la mujer que los conectaba. No necesitaban palabras. El silencio decía todo lo que las palabras no podían expresar.
Cuando finalmente se levantaron, el sol se había ocultado casi por completo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. «Gracias», Isabela dijo suavemente, «por venir aquí, por querer conocerla, aunque sea así. Debía haber venido hace años. Debía haber movido cielo y tierra para encontrarla». Takeshi miró la lápida una última vez. «Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo honrar su memoria haciendo lo correcto ahora». El teléfono de Takeshi sonó, rompiendo la intimidad del momento. Contestó brevemente, y su expresión cambió de melancolía a alarma. «¿Qué sucede?», Isabela preguntó. Era Kenji. Emiko acaba de llegar a la ciudad, y no vino sola. El hotel donde se hospedaba Takeshi estaba rodeado de vehículos de seguridad cuando llegaron. Hombres de traje oscuro patrullaban las entradas, y el ambiente era tenso como la cuerda de un arco a punto de dispararse. En el vestíbulo, esperándolos, estaba Emiko Nakamura en persona. Era más imponente de lo que las fotografías sugerían. Alta, elegante, con un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera por la frialdad absoluta en sus ojos. A su lado había dos hombres, que claramente eran abogados, cargando maletines que probablemente contenían amenazas legales. «Tío Takeshi», Emiko habló primero, su voz dulce como veneno disfrazado de miel. «Qué sorpresa encontrarte aquí, y acompañado por la hija ilegítima de tu antigua amante». «Cuidado con tus palabras, Emiko», Takeshi advirtió, su voz convertida en acero. «¿O qué? ¿Vas a defender a una impostora que apareció de la nada reclamando conexiones con nuestra familia?» Emiko se giró hacia Isabela, evaluándola con desprecio. «Mírate, una simple mesera que cree que puede heredar fortunas que no le corresponden». Isabela sintió la furia creciendo en su pecho, pero recordó las palabras de su madre en la carta. El valor real no se demuestra con gritos, sino con dignidad. «No vine a reclamar nada de lo que no me corresponda», respondió con voz firme. «Solo vine a conocer la verdad sobre mi familia». «¿Tu familia?», Emiko soltó una risa despectiva. «Tu madre fue una vergüenza que huyó embarazada de un hombre que ni siquiera se casó con ella. No tienes familia aquí». «Suficiente». Takeshi dio un paso adelante. «Isabela es mi hija. Tengo pruebas de ADN que lo confirman. Y tengo la intención de reconocerla legalmente». El color drenó del rostro de Emiko. «No te atreverías». «Ya lo hice». Los documentos fueron presentados esta mañana en Japón. Para cuando amanezca allá, Isabela Montoya será oficialmente Isabela Yamamoto. Emiko temblaba de furia apenas contenida. «Esto no quedará así. Las familias nunca lo permitirán. Las familias no tienen opción». Takeshi sacó un sobre de su bolsillo. «Y si intentan interferir, me aseguraré de que los documentos que Hiromi guardó lleguen a cada periódico importante del mundo». El silencio que siguió fue eléctrico. Emiko miraba el sobre como si fuera una serpiente a punto de morderla. «No tienes esos documentos. Nadie sabe dónde están». «Yo sé exactamente dónde están», Isabela habló, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Y voy a recuperarlos». Emiko la miró con odio puro, pero detrás de ese odio había algo más. Miedo. Miedo de alguien que ve su mundo a punto de derrumbarse. «No sabes con quién te estás metiendo, niña». «Me estoy metiendo con personas que destruyeron a mi madre, que le robaron su herencia, que la obligaron a vivir en pobreza mientras ustedes disfrutaban de fortunas construidas sobre mentiras». Isabela dio un paso hacia Emiko, sin intimidarse. «Pero ya no tengo miedo, y cuando abra esa caja de seguridad, el mundo entero sabrá exactamente qué tipo de personas son». Emiko se acercó hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Si vas a Japón, si intentas abrir esa caja, te destruiré. Destruiré todo lo que amas. No quedará nada de ti. Ya lo intentaste una vez, en ese restaurante». Isabela no retrocedió ni un milímetro. «Y fallaste, porque subestimaste a una simple mesera que habla japonés». Por un momento el tiempo pareció detenerse. Dos mujeres enfrentadas, representando generaciones de conflicto, de injusticia, de secretos enterrados. Finalmente, Emiko retrocedió. Su sonrisa era fría como el hielo. «Nos veremos en Tokio entonces, prima. Y cuando todo termine, desearás no haber nacido». Se dio la vuelta y salió del hotel, sus abogados siguiéndola como sombras obedientes. Takeshi puso una mano en el hombro de Isabela. «¿Estás bien?» «Estoy lista».
respondió ella, su mirada fija en la puerta por donde había desaparecido Emiko. Reserva los vuelos. Vamos a Japón. Lo que no sabía era que en ese momento, en una habitación de hotel cercana, Rodolfo Salazar recibía una llamada de Emiko con instrucciones muy específicas. Instrucciones que involucraban asegurarse de que Isabela Montoya nunca llegara a Tokio con vida. El aeropuerto internacional estaba inusualmente tranquilo aquella madrugada. Isabela caminaba junto a Takeshi, Yoshiko y Kenji hacia la sala de embarque privada, sus pasos resonando contra el piso pulido. En su bolso llevaba la llave que su madre había guardado durante décadas, y en su corazón la determinación de terminar lo que Hiromi había comenzado. Pero el destino tenía otros planes. ¡Alto ahí! La voz de un oficial de seguridad detuvo al grupo. Isabela Montoya, necesita acompañarnos. Hay una denuncia formal en su contra. Takeshi se interpuso inmediatamente. ¿Qué denuncia? ¿De qué están hablando? Fraude y robo de identidad. El oficial mostró unos documentos. Presentada hace una hora por el señor Rodolfo Salazar. El corazón de Isabela se hundió. La advertencia de Emiko resonaba en su mente. Destruiré todo lo que amas. Esto es absurdo. Kenji sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestros abogados. Pueden llamar a quien quieran, pero la señorita Montoya no puede salir del país hasta que se aclare la situación. Por un momento, Isabela sintió que todo estaba perdido. Tan cerca de la verdad, tan cerca de hacer justicia, y ahora detenida por mentiras fabricadas. Pero entonces, una voz inesperada cortó la tensión. Oficial, creo que querrá ver esto antes de proceder. Era Héctor Paredes, el periodista, acompañado por dos hombres que portaban identificaciones de la Fiscalía Federal. ¿Qué está pasando aquí? El oficial preguntó confundido. Uno de los fiscales dio un paso adelante. Soy el fiscal federal Marco Villanueva. Hace aproximadamente una hora, el señor Rodolfo Salazar fue detenido por múltiples cargos de corrupción, lavado de dinero y conspiración. La denuncia que usted tiene en sus manos fue presentada como parte de un esquema para obstruir la justicia. El oficial revisó los documentos que el fiscal le entregaba, su expresión cambiando de autoridad a vergüenza. Yo no tenía idea. Las órdenes vinieron de arriba. Las órdenes vinieron de funcionarios que también están siendo investigados. El fiscal se giró hacia Isabela. Señorita Montoya, está libre de irse, y si me permite decirlo, el país entero está pendiente de lo que va a hacer. Héctor se acercó con una sonrisa. Publiqué todo esta mañana. Los documentos de Salazar, sus conexiones con Emiko Nakamura, la conspiración completa. Para cuando aterrice en Tokio, el mundo entero sabrá la verdad. Isabela lo miró con gratitud infinita. ¿Por qué me ayudaste tanto? Porque hace años, mi propia familia fue destruida por personas poderosas que pensaron que podían silenciarnos. Nadie nos creyó entonces. Pero hoy, gracias a ti, muchas familias finalmente tendrán justicia. El vuelo a Tokio fue largo, pero Isabela apenas lo notó. Pasó las horas leyendo las cartas que Takeshi había escrito a su madre durante décadas. Cada palabra era una ventana a un amor que el tiempo y la distancia no habían podido destruir. En una de las cartas, fechada años después de la huida de Hiromi, Takeshi escribía: Mi amada Hiromi, hoy soñé contigo otra vez. Soñé que teníamos una hija con tus ojos y mi terquedad. Soñé que éramos felices, que nada nos había separado. Cuando desperté y recordé la realidad, lloré como no había llorado desde que te fuiste. Pero en algún lugar de mi corazón, sé que ese sueño era una promesa, que algún día, de alguna manera, te encontraré. Las lágrimas de Isabela mancharon el papel antiguo. Su padre había soñado con ella antes de saber que existía. Su madre había luchado para protegerla antes de que naciera. El amor que la había creado era más fuerte que cualquier imperio, cualquier fortuna, cualquier conspiración. Tokio los recibió con lluvia, como si el cielo mismo estuviera llorando por todo el dolor que estaba a punto de ser sanado. El Banco Imperial de Tokio era un edificio imponente, guardián de secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Pero afuera del banco esperaba una multitud, periodistas de todo el mundo, cámaras de televisión, personas sosteniendo carteles con el rostro de Hiromi y mensajes de apoyo. La historia de Isabela se había vuelto viral en cuestión de horas. Y entre la multitud, sostenida por dos guardias de seguridad que impedían su escape, estaba Emiko Nakamura.
Su expresión de odio se había transformado en algo más cercano al terror. Las autoridades japonesas la detuvieron intentando destruir documentos corporativos. Kenji explicó mientras caminaban hacia la entrada del banco. Parece que subestimó cuánta evidencia había en su contra. Dentro del banco, en una sala privada de alta seguridad, un funcionario verificó la identidad de Isabela y la autenticidad de la llave. Todo coincidía perfectamente. Señorita Yamamoto, el funcionario usó su nuevo apellido legal. La caja de seguridad número 407 ha estado esperándola durante décadas. Su madre dejó instrucciones muy específicas de que solo usted podría abrirla. Con manos temblorosas, Isabela insertó la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un clic que pareció resonar a través del tiempo mismo. Dentro de la caja había varios sobres gruesos, cada uno etiquetado meticulosamente con la letra de su madre. Pero encima de todo, había una carta dirigida a ella. Mi querida Isabela, leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que encontraste el camino hasta aquí. Significa que eres tan valiente como siempre supe que serías. Estos documentos contienen la verdad sobre las familias que nos hicieron tanto daño. Pero no los guardé por venganza. Los guardé por justicia. Por todas las familias que fueron destruidas. Por todas las voces que fueron silenciadas. Y por ti, mi amor, para que nunca tuvieras que vivir con el peso de mentiras que no eran tuyas. Sé que el camino hasta aquí no fue fácil. Sé que probablemente enfrentaste personas que intentaron detenerte, que te humillaron, que te subestimaron. Pero también sé que no te rendiste, porque eres mi hija, y las mujeres de nuestra familia no nos rendimos nunca. Haz lo correcto con estos documentos, Isabela. No lo que sea más fácil, no lo que te beneficie más, sino lo correcto. Devuelve a cada familia lo que les fue robado. Restaura el honor de los que fueron despojados, y cuando todo termine, vive tu vida sin las sombras que oscurecieron la mía. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la muerte misma, y estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, siempre lo estaré. Tu madre, Hiromi. Isabela sostuvo la carta contra su pecho, sollozando sin vergüenza. Takeshi la abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Yoshiko lloraba silenciosamente, honrando la memoria de su amiga que finalmente había encontrado paz. Los documentos fueron entregados a las autoridades esa misma tarde. Lo que contenían era incluso más devastador de lo que Takeshi había anticipado. No solo probaban los crímenes originales de las familias, sino décadas de encubrimiento, sobornos a funcionarios y destrucción sistemática de evidencia. En las semanas siguientes, el escándalo sacudió a Japón y al mundo entero. 17 familias que habían sido despojadas de sus propiedades fueron identificadas y compensadas. Los descendientes de aquellos que habían sido destruidos finalmente recibieron justicia. Emiko Nakamura fue sentenciada por múltiples cargos de conspiración y obstrucción de justicia. Durante su juicio, cuando le preguntaron por qué había dedicado su vida a destruir a su propia prima, su respuesta reveló la tragedia detrás de su odio. Porque amaba a Hiromi más que a nadie en el mundo, y cuando se fue, me dijeron que nos había traicionado. Pasé mi vida odiándola por abandonarme, pero la verdad es que nunca dejé de extrañarla. Isabela, contra el consejo de sus abogados, pidió hablar con Emiko antes de que fuera trasladada a prisión. ¿Por qué viniste?, Emiko preguntó, su voz desprovista de la arrogancia que la había caracterizado. Porque mi madre te amaba, Isabela respondió. En sus cartas, hablaba de una niña pequeña que la seguía por todas partes. Una niña con ojos curiosos y risa contagiosa. Esa niña eras tú, Emiko. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emiko. Las primeras lágrimas genuinas que había derramado en décadas. La extraño, susurró. Todos los días de mi vida, la extraño. Entonces honra su memoria siendo mejor. Es lo que ella habría querido. Meses después, Isabela estaba de pie frente a una multitud en la recién inaugurada Fundación Hiromi Nakamura, una organización dedicada a ayudar a personas cuyos derechos habían sido vulnerados por sistemas de poder. A su lado estaban Takeshi, ahora públicamente reconocido como su padre, Yoshiko, quien había donado una fortuna considerable para la fundación, Kenji, Camila y Akemi, quienes se habían convertido en su familia extendida, y Carmen,
la compañera de trabajo de la Fontana que había sido la primera en defenderla cuando nadie más lo hizo. Incluso Lorenzo Figueroa estaba presente, transformado por los eventos de aquella noche que cambió todo. Había renunciado a su posición en la Fontana y ahora trabajaba como voluntario ayudando a inmigrantes a encontrar empleo digno. Mi madre llegó a este país sin nada. Isabela comenzó su discurso, su voz amplificada por micrófonos, pero su mensaje viniendo directamente del corazón. Sin dinero, sin familia, sin nadie que creyera en ella. Pero tenía algo más valioso. Tenía dignidad, tenía coraje y tenía amor. Durante años trabajó limpiando casas, sirviendo mesas, haciendo trabajos que otros consideraban indignos. Pero nunca perdió su valor. Nunca dejó de soñar. Y nunca dejó de luchar por mí. Hace tiempo, en un restaurante donde yo trabajaba como mesera, una anciana japonesa fue humillada públicamente porque nadie podía entenderla. Ese día, hice lo único que sabía hacer. Usé mi voz para defenderla. No sabía que ese simple acto cambiaría mi vida para siempre. Pero esa es la lección que mi madre me enseñó. Nunca subestimes el poder de una voz que se niega a ser silenciada. Nunca subestimes a una persona que otros consideran insignificante. Y nunca dejes de luchar por lo que es correcto. Esta fundación lleva el nombre de mi madre porque ella representa a todas las personas que fueron ignoradas, humilladas, despojadas. Pero también representa la esperanza de que la justicia siempre prevalece, la esperanza de que el amor es más fuerte que el odio, la esperanza de que cada voz, sin importar cuán pequeña parezca, tiene el poder de cambiar el mundo. La ovación que siguió duró varios minutos. Personas lloraban, aplaudían, se abrazaban. En ese momento, Isabela supo que su madre finalmente había encontrado paz. Esa noche, después de que las cámaras se fueron y la multitud se dispersó, Isabela visitó el cementerio donde ahora descansaban los restos de su madre, trasladados a un mausoleo digno de la heroína que siempre fue. Takeshi caminó a su lado, en silencio, respetando la intimidad del momento. «Lo logramos, mamá». Isabela susurró frente a la tumba. «Todo lo que soñaste, todo lo que sacrificaste, no fue en vano. Las familias que fueron robadas recuperaron lo suyo. Las voces que fueron silenciadas finalmente fueron escuchadas. Y yo encontré a mi padre, encontré a mi familia, encontré mi propósito». Takeshi se arrodilló junto a su hija, colocando flores frescas sobre la tumba. «Hiromi, mi amor eterno», habló con voz quebrada, «cuidaré de ella por el resto de mis días. Te lo prometo». Una brisa suave meció los árboles del cementerio, y Isabela podría haber jurado que escuchó la risa de su madre flotando en el viento. Una risa de paz, una risa de amor, una risa de misión cumplida. Padre e hija permanecieron ahí hasta que las estrellas cubrieron el cielo, unidos por el recuerdo de una mujer extraordinaria que había cambiado el mundo simplemente negándose a rendirse. Cuando finalmente se fueron, Isabela miró hacia atrás una última vez. «Gracias, mamá», susurró, «por todo». Y en algún lugar entre las estrellas, Hiromi Nakamura sonrió, porque su hija, la pequeña luz que había protegido contra todo pronóstico, finalmente brillaba con todo su esplendor, y esa luz nunca se apagaría.